Muy buenos días a todos mis hermanos y hermanas y amigos, amigas que nos acompañan en esta mañana, buscando la presencia del Señor, su palabra para ser instruidos. Él es nuestro creador y nos conoce en perfección, así que Él le ha traído para que usted pueda entender sus verdades. Bien, estamos en este punto y ahí hay algo importante para nosotros tener en cuenta y es la soberanía de Dios, donde Él nos enseña sus planes, sus propósitos, qué quiere Él. Uno puede ir por una senda con un mapa que posiblemente podamos sentir que Él lo ha trazado y eso está bien. Pero Él es tan soberano, Él tiene la capacidad de cambiarle a usted el mapa sin previo aviso. Y eso como suena cuando nosotros nos apropiamos de lo que creemos, de lo que firmamos, y qué difícil son los cambios para nosotros. Cuando el cambio nos beneficia, qué fácil es desprendernos de lo antiguo para tomar lo nuevo. Pero cuando el cambio de una u otra manera implica un desprendimiento, implica una pérdida, implica un desacomodo, entonces ahí las cosas cambian. Y ahí está la soberanía del Señor moviendo nuestra vida, formándonos y enseñándonos a depender de sus instrucciones. Vamos a orar. Padre, pedimos en esta mañana que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón a través de tu palabra y este medio humano sea puesto a un lado para no entregar filosofía, concepto, cosmovisión humanista. Guárdame, Señor, y que sea tu Espíritu y tu palabra quien hable a nuestro corazón, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hemos estado tratando el tema de ver la imagen de Dios plasmada en el hombre. Luego vemos cómo el pecado desfiguró, destrozó la imagen de Dios en nosotros, nos apartó, nos separó de Dios, y el pecado ha inundado el corazón hasta el núcleo del ser humano, y las consecuencias que tenemos desde el comienzo del capítulo 3 de Génesis a la fecha de hoy no es más que perversión, que destrucción, y las cosas no mejoran, las cosas siempre van a empeorar. El pecado nunca se renueva para bien, sino que se degrada para mal. Pero gracias damos a Dios que nos miró con misericordia y desde antes de la fundación del mundo había prometido que iba a venir a salvarnos, ya que Él sabía que nosotros íbamos a estar contra Él. Y Cristo Jesús se manifestó y se dio a conocer y murió en la cruz para darnos la vida. Ahora como creyentes hemos estado viendo la importancia de imitar a Cristo, las implicaciones que esto conlleva. Pero también en su soberanía, en la de Dios, Él en el transcurso de esta temática hizo algo soberano. Voy a plasmarlo a través de el libro de Jeremías. Ubiquémonos allí, Jeremías, capítulo 18. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo:
desciende a casa del alfarero, y aquí que él trabaja sobre la rueda. Imagínese usted el alfarero ahí con el barro, dándole la vueltica con agüita, moviendo el barro en la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Qué podemos decirle al alfarero cuando nos tiene a nosotros como barro en su mano y ha hecho algo tan hermoso, nos ha puesto en un lugar tan lindo, nos ha dado cosas y de un momento a otro nos las quita? Cualquiera de las anteriores puede hacer. ¿Qué puede ser que cambió? Y en su soberanía me permite venir acá a dar un tema, y en medio de mi tema, Él soberanamente desarraiga, quita un árbol con gran raíz. Y ya sabrán de qué estoy hablando. Y yo le pregunto al Señor: Señor, te has llevado a tu siervo en medio de unas conferencias. ¿Y ahora qué? Y Él me dice: ¿y cuál es el problema? Con esto que acabamos de leer. En algún momento de su vida quitó a su madre. La mía, el día de mi bautismo, tenía yo 14 años. Murió en mis brazos, teniendo ella 36 años. Y yo un muchachito de 14. Empezando la fe. Luego se lleva a mi padre. Se lleva a mi hermano a otro país, se lleva a mi hermana a otro país, y yo quedo aparentemente solo. Y me dice el Señor: y Él es soberano. Ahora, ¿qué hacer? No me corresponde a mí arreglar mi vida. No me corresponde a mí proteger la vida de otros. ¿Por qué? Porque Él en su soberanía se encarga de eso. A veces yo pretendo organizar mi vida y antes peor, la daño más. Así que lo mejor es entregarme en las manos del alfarero y que Él haga conforme a lo que Él quiere y cierre sus ojos y hágale. Así que estamos en este punto entrando. Somos responsables del legado que dejamos. ¿Y eso qué implica? Que el Señor da una oportunidad para usted recibir, atesorar, implementar las herramientas que Dios le da en su vida, pero Él le da un propósito para saber qué es lo que Él quiere para su vida y cómo utilizar esas herramientas. Él nunca nos lleva a una tarea sin primero capacitarnos. Pero Él a cada uno lo lleva a su propósito. Así que de la manera como usted reciba las instrucciones de su Señor y se deje llevar por el Dios que le creó y le salvó,
De esa manera usted va a ir perfilando una vida de huella en otros. Y entonces la buena pregunta es, ¿y cuando yo parta, cuál será mi legado? Y para los que estamos viendo a aquellos que están dejando huella, la gran pregunta que hemos de hacernos es, ¿qué estoy aprendiendo de aquellos que Dios ha puesto en mi vida para yo formar un carácter para luego dejar un legado? Porque es un ciclo de vida. Como usted ahora es hija, hijo, dependiendo de casa, pero luego será padre, madre, esposa, con hijos, y así sucesivamente. Necesitamos aprender a aceptar los cambios bruscos de Dios en nuestra vida como barro en mano del alfarero, que Él puede hacer con él lo que quiera. Y vamos a ver algunos pasajes. Vamos por favor a Deuteronomio. Moisés tenía planes con su vida y uno de esos planes era entender que él había sido puesto por Dios para sacar a Israel de Egipto y llevarlos a Canaán. Pero Dios en su soberanía hizo un cambio. Y en el capítulo 34, verso 4, le dijo Jehová a Moisés, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido, Moisés, te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y uno podría decir, venga, Señor, ¿no puede volver otra vez a leer el formato? Porque ahí hay un error. El computador de pronto se equivocó. Porque se supone que soy yo el profeta, no hay otro más manso en la tierra que yo aquí, pues eso lo dice ahí la escritura, diría Moisés. Se supone que he sufrido con este pueblo, me ha tocado duro, he dependido de ti y podría tener miles de excusas. Era lo más lógico, pero Dios le dice, mas no pasarás. En otro pasaje de la escritura, Moisés insiste, negocia con Dios y Dios le dice, Moisés, no se hable más de este asunto, Josué entrará. Y ya. Cuando papá habla seriamente, no se hable más de este asunto. Y entonces, verso 5, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Donde manda capitán, no manda marinero. Entonces, ¿cómo pudo haberse sentido el pueblo? Y uno puede preocuparse por el pueblo. No, pero venga, y entonces, esto se desencuadernó entonces. ¿Cómo es que Dios hace algo así? Pues que ya le faltaba poquito al personaje aquel. La pregunta es, ¿necesita Dios de Moisés para cumplir sus planes y propósitos? No. El barro en manos del alfarero. Y
El alfarero sabe lo que hace. Entonces le puso a un hombre llamado Josué, que si usted ve la vida de Josué, el muchachito, desde muy jovencito al lado de Moisés, acompañándolo en el tabernáculo, acompañándolo en el peregrinaje, acompañándole siempre en los momentos difíciles. El muchachito hasta que ya fue jovencito, hasta que fue ya joven, pasó su adolescencia, juventud, hasta que ya se volvió un guerrero. Y entonces, capítulo 1 de Josué, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate. Es el momento de dejar el reposo, de estar acomodado, y el Señor nos desacomoda. Levántese. Pero no solo levántese, una acción, sino pasa este Jordán, una tarea. Dios llama. Y qué lindo el llamado. Qué lindo que se den cuenta que a mí me llamó. Pero cuando Él llama, Él pone tareas. La llamada no es para posiciones ni jerarquías. La llamada es para trabajar, para accionar. Y entonces pasa este Jordán, tú. Interesante. El ejemplo va por delante. Tú, el ejemplo, a quien la gente tendrá que ver. Y todo este pueblo, a la tierra que yo, no usted, no Moisés, yo, Jehová, celoso, doy a los hijos de Israel. Y os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto del Líbano hasta el río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. El estratega militar no es Josué, no fue Moisés. Dios conoce la tierra perfectamente, sus linderos, sus límites. La topografía la conoce perfectamente. Sabe dónde empieza un desierto y qué hay dentro de un desierto, y sabe por qué los manda a un desierto. A Él no hay nada que enseñarle. Señor, ¿y por qué? ¿Qué le está diciendo al que creó los cielos y la tierra? Entonces no hay nada para decirle, solo escuche que acá se demanda un propósito divino en su vida y en la vida de aquellos que le seguirán. Porque los que le seguirán serán los próximos a guiar. Josué seguía, ahora ya no está siguiendo, ahora está al frente guiando. Así que aquí no hay manera de acomodarnos. Aquí hay manera de ser instruidos, capacitarnos para cuando llegue la hora de ser llamado. Sin duda Josué iba a tener que enfrentar muchas cosas y habían temores. Primer libro de Reyes, capítulo 2. Verso 10. Y durmió David, el rey David, el ungido de Jehová, aquel por cuya nación fue constituida de manera segura, y partió con sus padres y fue sepultado en la ciudad, en su ciudad. Y entonces dice, los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años, simplemente 40 no más.
Entonces, verso 12, y se sentó Salomón, el sucesor, en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Ahora, ¿cómo pudo ser firme? Capítulo 3. ¿Qué hacer? Ahora estamos viendo otro caso. Verso 3, capítulo 3 de Primero de Reyes 3. Mas Salomón amó a Jehová. Oigan este principio. Andando en los estatutos de su padre David, el legado. Se está cumpliendo el legado de Josué andando por donde anduvo Moisés. Ahora vemos a Salomón que está aferrado a los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en sus lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba a Salomón sobre el altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño, y le dijo Dios: pídeme lo que quieras que yo te daré. Ay, Señor, pon a otro aquí y permíteme disfrutar de las riquezas. Pero no fue eso lo que pidió. ¿Usted qué pediría? Si Dios se le presenta y le pídeme lo que quieras. Ay, siempre soñando con Cancún, servir al Señor en Cancún, en Jamaica. ¿Qué le pediría? Señor, siempre te he entregado a este hombre y si no te lo llevas te lo mando. ¿Qué le pediría a usted? Entonces, Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, y porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, y que le diste hijo, que se sentase en el trono, como sucede en este día. ¿Qué características había observado Salomón del sucesor? De aquel que ha dejado un legado. Cuidado con los legados. Cuidado con nuestra manera de gobernar, de dirigir, de ser esposa, de ser esposo, porque los hijos ven, las hijas ven cómo se porta una esposa con un esposo, porque veo a mi mamá. Y de esa manera se proyecta en la sociedad, cómo trato a las autoridades, cómo trato a mi jefe, cómo trato a los empleados. Eso es un reflejo de un legado. ¿Qué vio Salomón? Vio de David que anduvo en verdad, en justicia, en rectitud de corazón. Ahora le es el turno a él. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy un joven despierto y piloso, porque es que los jóvenes de hoy en día vamos adelante de los adultos. No, eso no es lo que está diciendo Salomón. No, es que mis padres son anticuados, estamos en la nueva generación, mire. No, eso no es lo que está diciendo Salomón. Salomón está diciendo: soy joven, un corazón humilde, un corazón que reconoce la necesidad de aprender, de ser instruido. Soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Qué bueno que nuestros jóvenes puedan entender que no saben ni entrar ni salir, aunque tengan 30 años. Y usted dirá: eso ya es un viejo. ¿Saben? En esta época los de 30 están bien jovencitos. Y me he sentido a los 30, 33, 35 muy joven cuando veo a mis mayores. Entonces, y tu siervo está en medio de tu pueblo, tu siervo se pone en la condición de esclavo, se pone en la condición de servicio, tu siervo, pero él es el rey. Y en los imperios el rey no es siervo,
El rey es rey, pero no así en el gobierno de Dios. Es Dios el rey. Entonces, tu siervo. Luego dice entonces, está en medio de un pueblo el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por la multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? ¿Qué tan difícil es el discernimiento entre lo bueno y lo malo cuando después del capítulo 3 del Génesis la verdad es relativa? La verdad para esta sociedad no existe en absoluto. La verdad la determina la manera en que usted ve la vida. Eso es lo que la filosofía y la corriente de este mundo enseña. Es dependiendo de la cosmovisión que usted tenga. Entonces, dependiendo de las verdades que usted crea y considere, esa es la verdad. Así que respeto su verdad, pero yo tengo mi propia verdad. Y hagámonos pasito. Eso es lo que la sociedad y los gobiernos hoy en día están queriendo establecer. ¿Cómo así que solamente hay hombre y hay mujer? ¿Quién dijo eso? Eso lo dice la religión, eso lo dice un libro ahí que es que la Biblia. Pero no. Yo soy perro y qué, y ya me hice anotar en la notaría, yo soy un animalito que necesita quien lo adopte. Y sabe que en Estados Unidos surgió gente para adoptar al animalito humano. Es una realidad, está sucediendo. ¿Quién dijo que porque tengo genitales varoniles entonces soy hombre? No, yo me siento diferente. ¿Por qué? Porque la verdad es relativa, es dependiendo de cómo usted ve la vida. Esa es la filosofía de hoy. Pero cuando conocemos a Dios, Dios nos enseña que Él es la verdad absoluta y que es Dios quien ha determinado las normas, los principios y los preceptos y las leyes. La misma naturaleza está impregnada del orden de Dios y ella no se niega a eso. Así que es necesario que nosotros nos preguntemos entre lo bueno y lo malo, ¿qué dice Dios? Porque Él es el único que puede definir entre lo bueno y lo malo, porque el corazón del hombre, suyo y mío, es engañoso, perverso más que todas las cosas. Nos engañamos a nosotros mismos. Así que para gobernar, no se gobierna con emoción, no se gobierna con pasión, no se gobierna con los sentidos. En la segunda carta a los Corintios 11:3, Pablo exhorta a los creyentes de guardarse, de tomar decisiones con los sentidos. Leámoslo por un momento, que es muy importante. Segunda a los Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia, Satanás, engañó a Eva, vuestros sentidos. Esa fue la manera como ella fue engañada, con los sentidos. ¿Qué son los sentidos? Lo que usted ve, lo que usted toca, lo que usted palpa, lo que usted saborea. Eso se ve como tan real, tan lindo, ojitos azules, así como el Señor me lo mandó, mira, y ve cómo me trata, ve cómo habla. Ay, ese olor, ay, me encanta esa loción. Y de un momento a otro estoy enamorada. Esos son los sentidos. Pero el Señor no nos mandó los sentidos para tomar decisiones. Dios le dijo a Adán, el día que comáis de este árbol, ciertamente moriréis. Es la ley de Dios, la palabra de Dios. Pero Eva vio que el árbol era bueno.
extendió su mano y lo tomó y comió. Ahí están los sentidos, pero no con la palabra de Dios. Así que para Salomón era importante gobernar al pueblo de Dios con la palabra de Dios, con la santidad de Dios. Poder determinar entre lo bueno y lo malo. Mire, he visto cosas buenas para hacer, pero qué difícil es ver lo malo en lo bueno. Hay cosas buenas que usted, pero ¿qué tiene de malo? Lo que tiene de malo es que Dios no lo demandó. Eso es lo que tiene de malo. Y si Dios no lo mandó, no lo haga, por favor. Así que no nos podemos llevar simplemente por la razón y la lógica. La razón y la lógica con Dios no va. Dios se mueve a través de sus leyes de carácter, de sus perfecciones, su justicia, su amor, su misericordia, su gracia, su verdad. Vamos a Isaías, capítulo 6. Isaías se movía en medio de un pueblo gobernado por un rey llamado Uzías. Este hombre hizo cosas maravillosas, Isaías capítulo 6. Así que, en medio de esas cosas maravillosas, el rey murió. ¿Y cómo se siente una nación? ¿Cómo se siente una congregación cuando uno de sus gobernantes ha muerto? Ustedes tienen toda la autoridad para decirlo. ¿Cómo puede sentirse cuando alguien entretejido en la dirección, en la cabeza, del corazón, del cuerpo, visible, se nos mueve y ya no está? Y el Señor ha venido hoy para levantar el ánimo, para mostrarles que esto es parte de las aflicciones de vivir en un mundo caído. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Pero no se confunda. Isaías no está viendo al rey Uzías, él está viendo a otro. En Juan capítulo 12 de los Evangelios, estando Cristo allí, Él nos enseña que este Señor que está viendo Isaías es Cristo Jesús, el mismo Señor Jesucristo. Lo puede corroborar allá en el Nuevo Testamento. Y entonces vi yo al Señor sentado sobre un trono. Qué hermoso, ¿quién está en el trono? Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Miren, aquí no había un velorio, aquí no habían lágrimas, aquí había gozo, aquí había seguridad, aquí había dirección, aquí había gobierno, aquí había autoridad, aquí había propósito. Isaías ve el destello de la gloria de Dios allí, y digo destello porque si está toda la gloria no podría uno mismo vivir. Y entonces, ¿qué pasa? Simplemente dije, Isaías: ¡ay de mí, que soy muerto! Ya van 2 muertos entonces. ¿Por qué?
Porque nosotros humanamente calificamos las cosas de acuerdo a nuestro contexto humano, efímero, temporal. Pero Isaías pudo contemplar la santidad, la pureza, la gloria, la majestad, el indescriptible Dios. Comparado con su naturaleza. Ojo, Isaías aquí, humanamente, está siendo respaldado y respetado como uno de los profetas mayores, con autoridad en la tierra. Pero cuando él ve el destello de la gloria de Dios, todo eso queda pulverizado, deja de ser. Porque cuando el siervo o la sierva del Señor contempla la presencia de su Dios, deja de ser, se despoja. No importa ese asunto de que el pastor de la iglesia, el misionero, el apóstol, eso es nada. Aquí lo que importa es la gloria del Señor. Y se sintió muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, al que la iglesia necesita ver en este instante, al Señor, Jehová de los ejércitos, el que pelea adelante por su vida. Pero ¿qué viene después de esto? Para Josué fue necesario entender el mapa de que el Señor había trazado las conquistas y estas tierras serán tuyas. Para Salomón era importante entender entre el bien y el mal y tener sabiduría y entendimiento para gobernar. Pero para Isaías era necesario la pureza, la limpieza de corazón. Era necesario lo que viene. Y entonces dice la Escritura, y voló hacia mí uno de los serafines, y teniendo en su mano un carbón encendido, tomó del altar una tenaza. Ni siquiera el ángel pudo tomar el carbón en su propia mano. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Así que para ser un instrumento del Señor, así que para usted tener la presencia de Dios en su vida, es necesario entender su condición de pecado y es necesario entender la necesidad de ser limpio, de ser limpia. Después oí la voz del Señor. No sé si usted la va a escuchar en este momento para su vida. No importa que es mujer, no importa que es un varón. Pero si usted es una hija de Dios, nacida de nuevo por la sangre del Cordero, un hijo de Dios, entonces debería de escuchar cosas como estas. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Plural. Y no está diciendo quién irá por los serafines, querubines y arcángeles, por nosotros todos ellos. No. Padre, Hijo y Espíritu Santo son los que hablan. ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí. ¿Quién respondió? Yo no sé si usted le va a responder al Señor. No sé qué proceso está haciendo el Señor con su vida. No sé de qué manera usted como barro en manos del alfarero, en qué momento va, en qué proceso va. Pero aquí Isaías da una respuesta después de que ese carbón encendido que nos habla de la justicia de Dios, que Cristo fue nuestro carbón encendido. Cristo fue el que pagó por nosotros. Cristo fue el que recibió el fuego consumidor del Dios viviente.
Y en Cristo Jesús podemos decir, heme aquí, envíame a mí. Es lo que el Señor está esperando, que después de Él, en su soberanía, llevarse a su siervo, como lo hizo con Elías, dejar a un Eliseo. Es lo que el Señor está esperando, que hombres y mujeres acá puedan decir, Señor, tú te has llevado un instrumento porque vas a levantar otros. Gloria al Señor por ese amén. Es la manera como Dios soberanamente permitió que la iglesia del primer siglo creciera. Se les demandó, esperen en Jerusalén. Esperen en Jerusalén hasta que descienda el espíritu de poder sobre ustedes. Hasta ahí dejo. Entonces, es una demanda para cada uno de nosotros. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Estamos en terreno de iglesia. Nuevo Testamento, 2025, Bucaramanga. Te encarezco, segunda Timoteo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, que no se escape la palabra de Dios, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pero tú, mujer, pero tú, hombre, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, o haz la obra de maestra, o haz la obra de misericordia, según el don que el Señor le ha dado. Cumple tu ministerio. ¿Por qué? Porque David, días antes, por testimonio que he escuchado, empezó a hablar, dando a conocer que se acercaba su tiempo. Porque hay un legado que el que se va, deja. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. En lo que concierne a él, puede decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La partida de estos hombres, llámese Moisés, llámese David, llámese el rey Usías, llámese Pablo, llámese David García, ha dejado un legado. Sin duda, en nuestra humanidad hay inseguridad, soledad, temores, impotencia y a veces hasta incredulidad. Pero eso es parte
de lo que es nuestra condición humana, y el Señor la conoce y sabe. Por eso nos demanda poner los ojos en Jesús, en Él. Porque hay un desafío. Hay un enemigo que está alrededor. Vamos por favor a Efesios capítulo 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amados hermanos y hermanas, Pablo le decía a la iglesia en Éfeso, guárdense porque pueden levantarse entre ustedes lobos rapaces. La razón es que hay un enemigo espiritual, hay demonios, hay legiones de demonios atacando la cabeza que Cristo ha puesto por el Espíritu Santo y por reconocimiento de una congregación. Y el enemigo se mueve para dividir, para poner conflicto, para generar discusiones, contiendas, comparaciones. Es que nadie como el hermano David, definitivamente. Y llega un momento donde el Señor le dice, Samuel, ¿todavía sigues llorando a Saúl? Déjalo. Todavía pegados con el gobierno antiguo. Y el enemigo feliz, llevándonos a problemas. Y no captamos que hay un mundo espiritual que está queriendo dañar o va a querer atacar. Así que es necesario que la iglesia sea advertida, porque no tenemos lucha contra Claudia, ni contra Pedro, ni contra Carmelita. No, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí mismo en Efesios capítulo 4, ¿cómo contrarrestamos esto? Efesios 4. Cristo mismo, verso 11. Cristo mismo constituyó a unos apóstoles para el tiempo en que la era apostólica era vigente. Hoy hay apóstoles pero falsos. A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos hombres fueron puestos por el Señor Jesucristo con capacidades, con vínculos de gobierno público a la iglesia. Solo está en Efesios 4, en Romanos 12, 14, en Corintios 12, están los dones espirituales para toda la iglesia. Pero Efesios 4 se refiere a estos dones para un ejercicio de gobierno dirigido por hombres para, dice acá, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conjunto de doctrinas que el Señor nos entrega, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire, aquí se encierra el propósito de imitar a Cristo. La iglesia es el motor por el Espíritu Santo a través del gobierno de los varones sacerdotes. No le hablo a Carlos Alberto solamente, él también es un sacerdote. Pero a los varones, hombres, ustedes están siendo llamados, yo estoy siendo llamado a crecer para tener un ministerio público, no para tener un pantallazo. A veces el púlpito en la inmadurez se quiere utilizar para sacar pecho.
No, esto no es para eso. Esto es para perfilar la vida de Cristo en nuestras vidas con sacrificio, con dolor. ¿Por qué? Porque el rebaño necesita crecer, tener fundamento sólido para la lucha y para los ataques que vienen. Pero no es la tarea de uno. Ahora hablo a las mujeres. Las mujeres han tenido de parte del Señor la entrega y el privilegio de ser llamadas también sacerdotes. Un reino de sacerdotes, la iglesia del Señor. Solo que ha delegado funciones sin que eso signifique inferioridad o que haya uno más que el otro. No. En la carta a los Corintios 11 nos dice que no es así. En el Señor todos estamos en la misma plataforma. Pero Él, que es un Dios de orden, ha dado a mujeres funciones especiales. No hay una sola mujer, o más bien, no hay un solo don espiritual, excepto los que fueron transitorios, los dones. Todos los dones fueron dados tanto para los hombres como para las mujeres. Y el Señor no les entregó esos dones a las hermanas para poner velas a santos figurativos. No. Los puso para que ellas ejerzan sus dones, los trabajen para gloria del Señor. Y hay su espacio para hacerlo. Dios les dio el don de misericordia a las mujeres también. La mujer que tenga el don de misericordia, mire qué dones tiene y ejérzalo y cúmplalo. Cumple tu ministerio. A la que le dio el don de pastor, no es para que gobierne aquí. Una cosa es el don de pastor o de pastora y otra cosa es el oficio de pastor. El oficio de pastor tiene que ver con el gobierno. Tiene que ver con la enseñanza pública y la dirección. Pero el don, mire a ver, hermanas, el Señor le dio en Armenia. Tengo varias hermanas que tienen el don de pastora y no saben cómo le ayudan ellas a los ancianos de la congregación, al gobierno de la iglesia. Son hermanas que están llamando a las hermanas. Ay, hermanita tan linda que es usted, nos hizo mucha falta, ha estado enfermita, ¿en qué podemos ayudarle? No para decirle, oiga mamita, mija, ¿y usted qué? ¿Ya se apartó del Señor o qué? No, ese es el don de dañar. Pero una hermana que se preocupa, que vela, que visita, que va, no vino tal hermana, voy a ir a visitarla. Sin duda, ella recibió ese don de pastoreo. Pero el hecho que ella tenga ese don no significa entonces que va a venir a gobernar la iglesia. No. El oficio de gobierno se lo dio el Espíritu Santo, el Señor, a los hombres, no a la mujer. Y si tiene problemas con eso, Pablo dice, entenderá que lo que nosotros enseñamos es palabra del Señor, no nuestra. Pero el tema aquí es enfocar que cada miembro del cuerpo de Cristo, por ceja que sea, o por tetilla de varón que sea, eso no sirve para nada. Por algo la puso el Señor. Por algo, para algo. No hay ningún miembro del cuerpo que no tenga la dignidad que el Señor le da. Así que aquí todo creyente para el Señor es la niña de sus ojos. Así que tenemos que cuidar el rebaño del Señor. Y entonces sigue diciendo, verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, escuchen esto, que esta es la clave, sino que siguiendo la verdad en amor, no en fanatismo, no en sectarismo, sino la verdad en amor,
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Mi crecimiento es dado por Cristo, de quien todo el cuerpo, Juanita, Pepito, Argemiro, todo el cuerpo, bien concertado, bien unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, no que son individualistas, según la actividad propia de cada uno, de acuerdo a las habilidades y capacidades y don, recibe el crecimiento para ir edificándose en amor. Qué lindo. El cordón umbilical conectado a la cabeza, que es Cristo, para que el cuerpo se alimente plenamente. Amados, amén, por el ciclo que cada creyente tiene. Ya nuestro hermano cumplió su ciclo y ahora está en el ciclo que nos corresponde a nosotros por toda la eternidad. Ojalá sea hoy que venga Cristo. Pero mientras tanto, ¿cuál es su legado que va a dejar? Pero para dejarlo, ¿cuál es la instrucción que está recibiendo? ¿Conoce ya sus dones espirituales? ¿Está trabajando específicamente en cosas claras que honran al Señor? Si no es así todavía, amén, porque el Señor todavía le tiene con vida, para que cuando usted se presente allá no llegue con las manos vacías. Así que el Señor nos demanda la unidad y el objetivo propio de imitar a Cristo mientras Él viene. Amén. Amén. Padre, gracias por este momento. Gracias por tu palabra. Necesitamos que tu Espíritu Santo sea moviéndonos a cada uno, a la responsabilidad, al deber, al cumplimiento, porque es por ti que estamos de pie. Quiero rogar por los mayores que quedan en la dirección de esta asamblea local. Quiero rogar por los varones que tú los has llamado o nos has llamado para levantarnos como voceros públicos. Veo aquí a mucho varón, que cada uno de ellos, delante de tu presencia, tenga un compromiso propio. Llévanos, Señor, a la acción de tu gloria, pero primeramente a ser limpios para ti. En Cristo Jesús, Señor nuestro.